Buenas tardes, vamos a dar comienzo entonces a nuestra cuarta videoconferencia de este programa de reuniones clínicas. Un agrado tenerles presentes a todos aquellos que están conectados a través del sistema Blackboard Collaborate y a las personas que están conectadas también a través de nuestro sistema de videoconferencia en los servicios de salud que están participando. Tengo el agrado también de presentarles a nuestros panelistas y médicos especialistas, el doctor Mauricio Álamo, reumatólogo, y el doctor Ignacio Campos, de la especialidad de ortopedia y traumatología, quienes van a estar a cargo de esta videoconferencia. Vamos a darles la palabra a los médicos especialistas, ellos van a hacer su presentación y después vamos a recibir preguntas de parte de ustedes. Bien, adelante, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero presentar en forma PowerPoint los puntos más importantes que nos parecen relevantes de la guía clínica y bueno, y después va a haber un tiempo para que nos hagan preguntas. Yo soy traumatólogo, trabajo en el Hospital San José, en la Clínica de Ávila, dedicado más a cirugía de cadera, fundamentalmente. El doctor Álamo es reumatólogo. Pasemos entonces a lo de la guía clínica que nos trae acá, que es el tratamiento médico en personas de 55 años o más, con artrosis de cadera y rodilla. Los objetivos de esta reunión, esta videoconferencia, es revisar lo más relevante en la guía en cuanto a diagnóstico, criterios para referir al paciente a otra atención y recomendaciones de tratamiento, ya sea farmacológico o no. La definición de artrosis, o también llamada osteoartritis, lo fundamental es el deterioro del cartílago articular y también los cambios en el hueso subcondral y tejidos blandos adyacentes. Los criterios diagnósticos están dados por la historia y el examen físico, más alteraciones radiológicas. Estas últimas son habitualmente más tardíos que la lesión a nivel histológico. Se producen episodios esporádicos de inflamación, sinovitis, de leve a moderada cuantía, pero que no tienen repercusión sistémica, a diferencia de otras artritis que vamos a ver más adelante como en esto diferencial. Los síntomas clínicos no necesariamente se correlacionan con las alteraciones en la radiografía. Pacientes a los que les aplicamos esta guía, dolor de cadera o rodilla persistente más de 30 días, o que tengan un diagnóstico médico de artrosis leve a moderada y que se puedan beneficiar del manejo médico. ¿A quién está dirigida la guía? A enfermeras, kinesiólogos, médicos, nutricionistas, reumatólogos y otras subespecialidades, y también médicos de nivel secundario. Esta guía, recordemos, es una referencia para la atención de pacientes con artrosis leve a moderada bajo el régimen del GES. No establece un tratamiento específico de pacientes individuales, sino que es una guía de referencia, como lo dice. Los objetivos específicos de la guía son mejorar la calidad de vida en personas de más de 55 años, contribuir a enfrentar el desafío del envejecimiento de la población en nuestro país, entregar recomendaciones de diagnóstico y tratamiento para pacientes con artrosis de cadera y rodilla en este grupo, y enfatizar las buenas prácticas clínicas y el uso efectivo, ojalá, de los recursos, que siempre son escasos. Recomendaciones generales: prevención primaria, evitar el sobrepeso, hacer un ejercicio regular, tamizaje en pacientes de más de 65 años, aplicar la evaluación de función del adulto mayor. Sospecha diagnóstica: paciente mayor de 50 años con dolor persistente en rodilla o cadera de más de 30 días, que aumenta con la actividad, mejora habitualmente con el reposo, y en rodilla específicamente se puede muchas veces encontrar deformidad, rigidez, crujido articular y a veces un aumento de volumen. Diagnóstico diferencial: artritis de otras causas que no sean la artrosis primaria, bursitis, tendinitis, o sea, inflamaciones de partes blandas alrededor de cadera y rodilla, que el dolor sea referido, por ejemplo, de la columna, lesiones traumáticas, fracturas, y esto en general en pacientes mayores de 50 años.
La OMS es un criterio de severidad que va de la dificultad de realizar las actividades de la vida diaria, que va de 0, 1, que es dificultad leve o sin dificultad, hasta dificultad completa. ¿Qué elementos de la historia nos hacen sospechar una artrosis, ya sea de rodilla o cadera? Una rigidez articular matinal, pero que dure menos de 30 minutos. Un dolor persistente de rodilla o cadera que empeora con el peso y se alivia con reposo. En general, el dolor es mayor al inicio de la marcha, pero con el movimiento disminuye poco a poco. La instalación es insidiosa, lenta, de semanas o meses, la mayoría de las veces. En el caso de rodillas se produce una deformidad progresiva articular y atrofia del cuádriceps. Existe contractura y rigidez de la articulación. En la rodilla podemos ver crépitos y estamos ante un derrame articular en la rodilla que es frío o no inflamatorio. ¿Qué cosas no son propias de una artrosis? Que esté acompañado del dolor de fiebre o calofríos, enrojecimiento, calor local, grandes derrames articulares, un bloqueo intenso e inestabilidad de la articulación, o se asocia a parestesias o paresias de la extremidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una artrosis de rodilla? La guía nos da criterios clínicos: paciente en general más de 50 años, con rigidez matinal menos de 30 minutos, crépitos, dolor en la articulación, en el caso de rodilla engrosamiento, y sin temperatura local, como decíamos, o sea, una inflamación fría. La presencia de 3 de estos criterios tiene una sensibilidad de 95%, especificidad de 69%. Usando todo esto clínico más la radiología, tenemos que el dolor de rodilla, si se asocia a una radiografía con osteofitos y al menos uno de los siguientes criterios: mayor de 50 años, rigidez menos de 30 minutos, crujido articular, nos da esa sensibilidad que está ahí en pantalla, 91%. En el caso de la cadera, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Paciente con dolor de cadera que tenga más de estos 3 criterios que tengo a continuación: VHS baja, que en la radiología haya osteofitos y disminución del espacio articular. Cuando solicitamos radiografía, pudiera diferirse en la primera consulta si existen suficientes elementos clínicos para asegurar la presencia de una artrosis. Lo podemos controlar, y si el paciente no hay buen control de la sintomatología, después de un mes de evaluación podemos pedir una radiografía bilateral, ya sea rodillas, caderas. O solicitar radiografía siempre que exista una duda razonable sobre el diagnóstico. ¿Qué radiografía solicitar? La guía nos dice una radiografía de pelvis antero-posterior y con caderas en abducción. Y en el caso de las rodillas, estando de pie, una rodilla apilateral y una axial de rótula. ¿Qué signos en la radiografía nos hacen sospechar una artrosis? Disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos y aparición de quistes subcondrales. En la rodilla, parecido: disminución del espacio articular, esclerosis subcondral también, aparición de osteofitos, quistes subcondrales, y aquí se agrega un mal alineamiento de toda la extremidad, del muslo con respecto a la pierna. Diagnóstico diferencial: todo paciente con dolor de cadera o rodilla que tenga limitación funcional y en que se sospeche diagnóstico de artrosis, pero que no cumpla con todos los criterios clínicos, o exista duda respecto a otros posibles diagnósticos, o como habíamos visto, no se ve mejoría después de 4 o 6 semanas, siempre realizar una radiografía. Si la radiografía es compatible con una artrosis leve a moderada, seguir tratamiento como lo recomienda la guía. Si el estudio no es concluyente, ahí pasamos a realizar algunos exámenes complementarios. En el caso de la rodilla, por ejemplo, una artrocentesis, o sea, extracción de líquido articular, en el cual nos vamos a ver la inspección. Si sospechamos infección, solicitar cultivo de ese líquido, pedir al tecnólogo que busque cristales, que mida la glucosa en el líquido, recuento de blancos, etc. En el caso de que haya hallazgos que no sean muy compatibles con una artrosis, o que el tratamiento inicial no sea satisfactorio, o pacientes jóvenes,
Agregamos algunos exámenes de sangre, por ejemplo, hemograma, VHS, PCR o factor reumatoide, etcétera, tratando de descartar otras patologías como enfermedades autoinmunes, etcétera. En cuanto al tratamiento, se recomienda evaluar la respuesta al tratamiento si se considera satisfactorio un alivio del dolor de al menos un 20% de disminución de la escala de evaluación análoga y de la capacidad funcional que mejore en al menos 1 grado usando la escala de Likert, y esta que tenemos a continuación, que va desde ninguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria hasta la persona que no puede realizar ninguna en absoluto. Recomendaciones de tratamiento no farmacológico, muy importante, y en primer lugar la educación al paciente. Se ha demostrado en trabajo a distintos niveles que solamente educar al paciente ya le mejora el umbral del dolor. Informarle sobre su enfermedad, qué maneras de diagnosticarla hay, qué opciones de tratamiento tiene y va a tener en el futuro, cuál es el pronóstico, y esta educación puede ser individual o grupal. Después de la educación, ejercicios, fortalecimiento muscular. Este programa de ejercicios puede ser individual o grupal, ejercicios especialmente que no impliquen un impacto sobre la articulación, sino que más que nada mantención de rango articular. Bajar de peso, se les recomienda en los pacientes con sobrepeso, obesidad, bajar al menos un 5% de su peso corporal. El uso de órtesis en el caso de la rodilla, órtesis en valgo, o agregar un bastón en caso de la cadera, un bastón de uso en la mano contralateral. Tratamiento farmacológico, vía oral como tratamiento de manejo inicial. Siempre se comienza con paracetamol, habitualmente en dosis 3-4 gramos al día. Si no hay respuesta a paracetamol y no hay contraindicación para su uso como alergia, se puede usar la dipirona, el metamizol. En el caso de la rodilla tenemos el uso tópico, que es bastante seguro, no tiene contraindicaciones prácticamente, que es antiinflamatorios tópicos en gel o el uso de capsaicina. Antiinflamatorios no esteroidales, AINES. Pacientes que con paracetamol o las medidas que vimos en la diapositiva pasada no hayan tenido una respuesta favorable, aquí empezamos, ojalá, usando la menor dosis efectiva posible. Si después de 10 días no hay un efecto, se puede aumentar esas dosis. Y los antiinflamatorios no esteroidales clásicos, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, naproxeno, etc. Y después, en otra etapa, si no hay una respuesta, tenemos el uso de analgésicos del tipo opioides, como el tramadol o la codeína, que tienen muy buena respuesta al combinar con paracetamol, y se indican en caso de que no haya una respuesta apropiada al tratamiento de primera línea, antiinflamatorios, o que no se puedan usar antiinflamatorios por otras causas que vamos a ver más adelante. Tenemos también disponibles drogas sintomáticas de acción lenta, como la glucosamina con condroitinsulfato, que es controversial su uso porque no hay trabajos muy favorables para su uso que demuestren su utilidad versus el placebo, pero hay muchos pacientes que efectivamente tienen un efecto sintomático sobre el dolor y la movilidad articular. Tratamientos intraarticulares para pacientes que no responden al tratamiento oral. Se puede llevar a un especialista para una terapia intraarticular con antiinflamatorios como corticoides, principalmente esto en la rodilla. Pero sabemos que esto es un efecto limitado en el tiempo. Existe en la rodilla también la viscosuplementación, inyecciones con derivados del ácido hialurónica, que también lo realiza un especialista. Algunas consideraciones especiales. El riesgo gastroduodenal, existen pacientes en riesgo, de los cuales hay factores como tener más de 65 años, tener otras enfermedades crónicas, pacientes que usen corticoides en forma crónica, que tengan historia de sangramiento digestivo o que estén usando anticoagulantes. Estos son pacientes con riesgo.
en los que junto con si le vamos a dar antiinflamatorio por un tiempo corto, tenemos que usar omeprazol, por ejemplo. Y disponemos también de medicamentos Coxib, como el Celecoxib, que se pueden usar, que tienen menor riesgo gastroduodenal, pero con mucho cuidado en pacientes que tengan algún factor de riesgo de tipo cardiovascular. En pacientes con riesgo hepático, cuidado con el paracetamol, enfermedades hepáticas conocidas o con alto consumo de alcohol. En los pacientes con riesgo cardiovascular y que están tomando aspirina, el Celecoxib puede perder su beneficio de menor riesgo gastrointestinal. Y el ibuprofeno puede anular el efecto protector que tiene la aspirina. Y bueno, recordando siempre el riesgo para la función renal y el riesgo en los hipertensos que tienen los antiinflamatorios y también los Coxib. Seguimiento, se recomienda agregar a estos pacientes el seguimiento de la APS, ya sea 2 controles al médico al menos por año, controles por enfermera. En cuanto a rehabilitación, necesitan una evaluación kinésica funcional y un plan de intervención, ya sea individual o grupal, por el kinesiólogo. Una vez que termina su tratamiento, se puede seguir estos pacientes con grupos conducidos solamente por monitores. Recomendaciones claves que nos da la guía: todo paciente con artrosis debiera recibir educación sobre su enfermedad. Todo paciente con artrosis debiera realizar un programa de ejercicios para mejorar la musculatura en las extremidades inferiores. Todo paciente con sobrepeso u obesidad hay que recomendarle una baja de peso de al menos un 5% de su peso corporal. En pacientes con escasa respuesta a analgésicos simples se les debe considerar el uso de antiinflamatorios orales, pero siempre compensando con la menor dosis efectiva posible. Este es un flujograma que lo tienen ustedes en la guía, que es para una guía de efecto farmacológico, no farmacológico, y cuándo derivar, ojalá, a la atención secundaria. Como conclusión de la presentación de la guía, conclusiones: la artrosis de cadera y rodilla es una patología muy prevalente y que provoca deterioro funcional y en la calidad de vida de estos pacientes. El diagnóstico de la artrosis de cadera y rodilla es clínico y radiológico. El tratamiento se basa en 3 pilares: educación, manejo médico y farmacológico. La guía del Ministerio entrega los principales elementos de diagnóstico, manejo y seguimiento, siendo la base del manejo a nivel de atención primaria de salud para esta patología GES. Esas son las conclusiones y un par de diapositivas específicamente para enfatizar algunas cosas de mi subespecialidad, que es de cadera. Recalcarles que la ubicación del dolor de origen articular de la cadera es habitualmente, la gran mayoría de las veces, un dolor inguinal y anterior de muslo. En muchos pacientes que se presentan con un dolor lumbar bajo de cintura y que con frecuencia ellas lo describen y lo señalizan como dolor de cadera, pero es un dolor de origen lumbar. El dolor de cadera es inguinal y en la parte anterior. Siempre descartar otras causas de dolor alrededor de la cadera, sobre todo cuando lo refieren en la parte posterior, dolor que se origine de la columna lumbar o de las sacroilíacas. Un dolor lateral solo de cadera, sin dolor anterior, con molestias a la palpación directa, la gran mayoría de las veces estaremos enfrente a una patología peritrocanteriana, ya sea bursitis o tendinitis en el trocánter mayor. En cuanto a los criterios de severidad, es difícil evaluar de 0 a 4 a 5, lo que sea, pero en grados, pero lo importante es cuánto interfiere con las actividades que el paciente hace o hacía habitualmente y cuánto está interfiriendo en su calidad de vida. Según eso podemos decir si es severa o no, más que una apreciación radiológica. Pidan, por favor, para ver cadera, siempre pidan radiografías de la pelvis AP, no solo de una sola de las articulaciones, para compararla con la otra, y ojalá sea solicitada con foco en pubis. Así vemos mucho más fémur hacia distal. Habitualmente lo que dice la guía de caderas en abducción no es tan necesario y a muchos pacientes les provoca bastante dolor esa posición para tomar la radiografía. Entonces, con una radiografía AP de pelvis, ojalá con foco en pubis, es suficiente para hacer diagnóstico y derivación en caso necesario.
En cuanto al diagnóstico radiológico, se ha visto que el mejor predictor de artrosis sintomática es la disminución del espacio articular. Y en minúscula escribí osteofito, esclerosis subcondral, etcétera. Pero el mejor predictor en trabajos de muchos pacientes es la disminución del espacio articular, ya sea hacia superior o hacia medial. No usamos tomografía computada, escáner, TAC. Con la radiografía para artrosis de cadera o rodilla, la gran mayoría es más que suficiente para diagnóstico y seguimiento. Voy a recalcar de nuevo la educación al paciente. Los ejercicios que son sin impacto son para mantener más que nada el rango articular y estimularle al paciente que haga algún tipo de actividad física periódica. Los fármacos, recalco, cuidado, manejo prolongado con los antiinflamatorios, y el Celebra, como lo habíamos dicho, no en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Yo personalmente no indico casi nunca la glucosamina con noetilsulfato. No está demostrado que en cadera tenga alguna utilidad en el manejo de la artrosis, pero en algunos pacientes sí tiene algún alivio sintomático. Les recomendamos bajar de peso. Previo a cirugía siempre exigimos que tengan un índice de masa corporal de 32 o menos. Esto hace que se mejoren los síntomas y los enfrenta mejor a una cirugía protésica. Eso es, gracias. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hemos recibido preguntas bien interesantes a través del sistema de Blackboard. Así es que vamos a partir con los servicios de salud que están conectados. Yo les pediría que se identifiquen para poder darles las palabras. Partamos con ustedes, Servicio de Araucanía Sur, con su primera pregunta. Sí, bueno, mi pregunta es con respecto al manejo del dolor en la atención primaria, que es como el principal problema que nosotros tenemos, dado que el tratamiento, lo que nosotros hacemos en la atención primaria se refiere principalmente al manejo del dolor, pero los pacientes como que no suelen responder muy bien a lo que es paracetamol. Utilizamos paracetamol en combinación con tramadol, kinesioterapia, y hasta ahí llega nuestro arsenal. ¿Qué otras medidas podrían utilizarse? Porque a veces incluso, por lo menos en el caso mío, yo llego a utilizar hasta antidepresivos, complejo B, también relajantes musculares, porque realmente la calidad de vida de los pacientes se les deteriora. Ahora, el dolor no tiene que ver igual con lo que se muestra en la radiografía, y es bastante limitante, y de repente uno se ve bastante alcanzada con respecto a lo que es manejo del dolor en esta enfermedad. Esa es mi pregunta. Ok, excelente su pregunta, doctora. No es fácil de responder, sí, no es fácil de responder. Tal vez yo diría que hay que diferenciar primero el paciente que tiene dolor crónico de otra causa y que incluye las rodillas, al que tiene solo dolor de rodillas o de cadera asociado a su artrosis. El paciente que tiene dolor crónico más difuso, dolor multiarticular, requiere ser manejado en realidad en forma crónica con distintos medicamentos aparte de los analgésicos, a veces moduladores del ánimo, a veces medicamentos que mejoran el dolor neuropático, antidepresivos, coadyuvantes del dolor. Y en esos pueden ser útiles la amitriptilina en dosis baja, la pregabalina en dosis baja, como coadyuvante del tratamiento con antiinflamatorios, analgésicos y eventualmente opiáceos. Y el paciente que tiene dolor solo en la rodilla, estos coadyuvantes también se pueden usar, en la rodilla o en la cadera también se pueden usar, pero tal vez ahí lo que más falta cuando el dolor es más localizado es las terapias de apoyo complementario no farmacológicas. A veces nos olvidamos de que el paciente que tiene una artrosis muy avanzada en la rodilla requiere hacer algo de apoyo en su actividad de la vida diaria con órtesis. A veces se nos olvida sugerir el uso de una rodillera, por ejemplo,
Una rodillera que usada en forma adecuada puede ser bastante útil para disminuir el dolor de la caminata, del ejercicio. El uso de un bastón, si fuera necesario, si hay asociado a alguna otra patología como la cadera, o si hay compromiso de las dos rodillas, o si hay algo de inestabilidad, o si hay algo de alteraciones del eje articular, pueden ayudar los bastones. La kinesiterapia para mejorar la musculatura también es bastante útil como coadyuvante. Otros tips puede ser el uso de analgésicos en gel, en crema, que también son útiles. A veces los pacientes se alivian bastante con el masaje asociado a los antiinflamatorios en gel, diclofenaco, ketoprofeno, clonixinato de lisina en gel pueden ser bastante útiles. Como coadyuvante, la capsaicina en gel, en general, si bien está indicada, tiene hartos trabajos, yo no la uso mucho porque es difícil de que los pacientes aprendan a usarla bien y que no se les busque irritación de la piel, de las manos o de los ojos, las mucosas cuando tocan el contacto con la capsaicina, pero puede ser una alternativa. Y finalmente, tratar de, para cada paciente, individualizar el tratamiento farmacológico, en términos de la dosis, en términos de la frecuencia y en términos del tipo de analgésico. Por ejemplo, el tramadol asociado con el paracetamol tiene efecto sumatorio, tiene efecto, ¿no es cierto?, aditivo. Y ahí hay que ajustar la dosis del tramadol y del paracetamol para ese enfermo. 2. El horario a administrar debería ser cada 4 a 6 horas, que es lo que dura estos medicamentos, no duran más que eso. Así que si el paciente tiene dolor muy seguido en la articulación comprometida, usar dosis más frecuentes puede ser útil. Si un paciente no responde a un analgésico o a un antiinflamatorio, se puede usar otro. Si el paciente no responde a paracetamol, se puede usar metamizol o dipirona como alternativa. Y eventualmente usar un antiinflamatorio, como el diclofenaco, el ketoprofeno, el clonicistato de lisina, algún coxib, en vez del paracetamol o asociado al paracetamol, puede ayudar. Hay pacientes que responden a un antiinflamatorio y no a otro. Eso es muy individual y hay que irlo probando. Y finalmente están todos los temas de apoyo, yo diría, sociocomunitario. O sea, que el paciente que tiene alguna limitación o dolor se junte con un grupo de pacientes que tienen algo parecido, realicen actividades recreativas, sociales, grupos de amigos, clubes de afinidades comunes y también ejercicio en grupo que ayuda mucho a levantar el ánimo, la moral y también eso tiende a disminuir el dolor. Yo creo que eso serían más o menos los tips que yo le puedo dar desde acá. Si la artrosis finalmente es muy severa y esa es la causa del dolor, de la incapacidad y está muy localizada, por supuesto, que podría ser candidato a una derivación a un centro terciario para una eventual prótesis de rodilla o prótesis de cadera. Gracias, doctor. Vamos a hacer un contrapunto ahora con preguntas que nos han llegado a través del sistema Blackboard y vamos a partir con una pregunta de Sara González. Ella pregunta, en cuanto al derrame articular, además del examen clínico de la articulación, cuando no es tan grande, ¿qué otro examen podemos disponer? A ver, desde el punto de vista de la artrosis propiamente tal, ningún otro examen sirve aparte del examen físico, la anamnesis y la radiología. Los exámenes de laboratorio en general los pedimos para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. El líquido sinovial puede ser útil si hay un gran derrame en la rodilla y ustedes tienen dudas si es por la artrosis, que muchas veces se acompaña de líquido sinovial con una efusión que en general es poco inflamatoria, que no tiene signos de inflamación local, pero puede ser tener mucho líquido. En ese caso, si ustedes tienen la duda, pueden puncionar el líquido. Si la rodilla está muy abultada, no es difícil poder hacerlo con una aguja fina, tomar una muestra y mandarlo al laboratorio para que le hagan un examen sencillo de recuento celular. Si el recuento celular, el líquido lo toman con una muestra corriente, con el tubo que les ofrezca el tecnólogo del laboratorio,
En general, el ideal es un tubo que tenga algún anticoagulante, puede ser heparina, DTA, en fin, u otro, cualquiera, y que le hagan un recuento celular, recuento de blancos y diferencial. Si los blancos son más de 2000 por milímetro cúbico, ese líquido es inflamatorio y pudiera ser una enfermedad distinta a la artrosis o que se agrega a la artrosis. Si el recuento celular es menos de 2000 y tiene predominio de mononucleares, usted puede estar más o menos seguro de que es un líquido no inflamatorio y que lo más probable es que sea por artrosis. Por lo tanto, el líquido sinovial solo les puede ayudar en el contexto de que un paciente tenga un aumento de volumen muy significativo del líquido articular, de tal manera que sea funcionable en el nivel de ustedes. Los otros exámenes, como el hemograma, VHS, PCR, en general, factor reumatoideo, nos sirven para diagnosticar otras enfermedades, para descartar compromiso inflamatorio sistémico, en fin. Eso es lo que puedo decir por ahora. Bien, vamos a revisar una segunda pregunta que nos llega a través del sistema Blackboard, hecha por Paulo Mercado. Él dice, ¿el crujido audible o palpable? ¿Pueden ser ambos? Sí, pueden ser ambos. Se refiere más que nada a rodilla. En general en cadera es difícil llegar a percibir o sentir, palpar o escuchar un crujido o crépito particular. Pero en la rodilla habitualmente es palpable. Es difícil que uno llegue a escuchar que sea audible. La mayoría de veces es un crépito rotuliano o femorotibial palpable. Pero tampoco uno busca... para diagnosticar artrosis, buscarle el crépito hasta que le encuentre, en realidad, porque provoca dolor en algunos pacientes, así que si aparece es parte como del diagnóstico, pero no se va a buscar en general hasta encontrarlo. Pero la mayoría de veces, esa es la pregunta, es palpable. Muy bien. Una tercera pregunta que nos llega a través de Blackboard dice, el diagnóstico diferencial con disfunción patelofemoral. Ya, la disfunción patelofemoral es un problema de mal alineamiento rotuliano que provoca dolor en la parte fundamentalmente anterior de la rodilla, la parte de adelante, y se presenta en general el paciente al subir, bajar escaleras, por ejemplo, o caminar en planos inclinados. Y ese es un paciente que no tiene artrosis. La artrosis es otra patología, o una difusión patelofemoral después de muchos años puede derivar en artrosis, pero en general esta es una enfermedad de mal alineamiento rotuliano en paciente que no tiene artrosis y que provoca dolor en la parte anterior de rodilla peripatelar, perirotuliano. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que plantea Luciano 1, dice, ¿el piascledine es realmente efectivo? Antes de contestar esa pregunta me gustaría dar algún tip respecto a la rodilla. No se olviden que la rodilla tiene 3 compartimentos articulares, el femoro-patelar, el que respondió el doctor Campos, pero también están los componentes femoro-tibiales. Son 3 compartimentos. En general la artrosis afecta a los 3 compartimentos, algunos más que otros, habitualmente más el medial, y que hay algunos pacientes que tienen a veces exclusivamente compromiso del compartimento fémoro-patelar. Y esos son los que pueden tener a veces muchos síntomas de dolor rotuliano sin tener una gran artrosis femorotibial. Esos pacientes tienen en general un poquito mejor pronóstico. Y al examinar la rodilla uno debe en general mover la rótula. Si la rótula se mueve, se desliza bien sin problemas, ok. Si la rótula crepita o duele, podemos estar entonces en presencia a lo mejor de una artrosis femoropatelar predominante. Ahora, para responder la pregunta del piascledine, el piascledine es uno de los medicamentos así llamados, suplementos nutricionales que podrían ser útiles en el manejo de la artrosis. En este grupo está también la glucosamina, el condroitin y los diferentes tipos de colágenos que hay, que hoy día están bastante de moda. Todos estos medicamentos en general se venden en muchos países sin receta médica, se consideran suplementos nutricionales y su utilidad en la artrosis de rodilla es discutible. ¿Ya? En general los metaanálisis no han mostrado un efecto clínico significativo, a pesar de que parecen tener una leve disminución del dolor,
pero que esto estaría un poco dado por la gran muestra de pacientes que han incluido los trabajos clínicos. Entonces hay un beneficio en términos estadísticamente significativos, pero no necesariamente muy significativos desde el punto de vista clínico. Se ha demostrado que no son modificadores de la enfermedad, o sea que la artrosis no cambia su progresión usando estos medicamentos. Y algunos pacientes pueden referir alivio sintomático, y eso uno a veces lo ve en la práctica clínica. Sin embargo, el costo es elevado, de tal manera que por eso no se ha justificado incorporarlos en la guía. Si el paciente tiene interés en probar estos medicamentos, uno los puede usar por un tiempo, entre 3 a 6 meses, y si el paciente nota beneficio, se pueden mantener en forma continua o intermitente. Si no hay beneficio, en general no se recomienda mantenerlos. En general, el perfil de seguridad es muy bueno. Estos productos son bastante seguros, no tienen grandes efectos adversos, son bien tolerados gastrointestinalmente, de tal manera que siendo seguros no producen grandes problemas. Y eso es uno de los motivos por los cuales son tan populares. La glucosamina y el condroitin son distintos al piascledin. El piascledin es un producto natural que está derivado de los insaponificables de la palta. Y es distinto. Y el colágeno, existen distintos colágenos, algunos hidrolizados, otros no hidrolizados, menos puros, pero todos en general los catalogamos más o menos en el mismo grupo, tienen las mismas ventajas y tienen las mismas limitaciones. Los pacientes que tienen alergia a los mariscos o a las cáscaras de los mariscos o de la cáscara de los crustáceos tienen que tener cuidado con algunos lotes de glucosamina que son derivados de la caparazón de algunos moluscos. El resto en general no tienen grandes problemas. Muy bien. Paulo Mercado en Blackboard pregunta, ¿existe evidencia comparativa entre la dipirona y el paracetamol en dosis plenas? ¿Cómo puedo indicar la capsaicina? A ver, el metamizol o dipirona es, desde el punto de vista farmacológico, distinto al acetaminofeno o paracetamol. Son compuestos distintos, pero reúnen algunas cosas similares. En general tienen un perfil de toxicidad gastrointestinal bastante bueno. En general no se ha asociado a la aparición de úlceras gástricas, duodenales o erosiones gastrointestinales. No tienen tampoco efecto renal muy grave demostrado, de tal manera que el perfil de seguridad es bastante similar. La dipirona o metamizol puede tener un grado más de riesgo de alergias, de reacciones alérgicas, de agranulocitosis, que son raras, pero a veces se pueden producir y pueden ser graves. Son raras, sí. Ambos tienen más o menos el mismo perfil de eficacia, ¿ya? No es uno más potente que el otro. Y pueden usarse uno o el otro dependiendo de la respuesta del paciente, porque como había dicho anteriormente, algunos pacientes responden mejor a uno que a otro. Es una respuesta individual. La dosis máxima de los medicamentos del acetaminofeno pueden ser hasta 3 gramos al día, y de dipirona pudieran ser hasta 3 gramos también diarios. Un poquito menos tal vez, digamos 1800 a 2400 miligramos al día, o sea 8 tabletas de dipirona al día. Si el paciente no tiene efectos adversos y tiene respuesta, los puede seguir usando. La toxicidad del paracetamol en dosis alta es hepática y hay que tener mucho cuidado, porque hoy día el suicidio con paracetamol es un problema muy frecuente en otros países, especialmente a nivel juvenil. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces los pacientes se van con bolsas de paracetamol para la casa que no se los toman, y nos falta que él se haga cargo de ellos y se tome 50 o 100 tabletas de un viaje, ¿ya? El paracetamol en dosis alta tiene un riesgo alto, conocido y dosis dependiente de toxicidad hepática, de hepatitis, que puede ser fulminante y fatal. Así que con eso hay que tener un poquito de cuidado. En dosis normales, entre 2 a 3 gramos, en general la toxicidad hepática es bastante menor, es bastante seguro y en general no requiere mucha monitorización. Muy bien. Vamos a abordar ahora una pregunta que plantea Ricardo Inostroza con Janisley Ramos. Ellos preguntan respecto del colágeno hidrolizado tipo Gelicar. ¿Tiene alguna evidencia o podría ayudar?
Es lo mismo que conversamos recién, exactamente lo mismo. No hay evidencia sólida, es controversial, tiene el mismo perfil de seguridad y eficacia que los otros medicamentos de este tipo. Sí, agregar que estos medicamentos yo tampoco los indico habitualmente, pero en ocasiones sí, y creo que muchos tienen un efecto placebo que si el paciente ha tenido un buen resultado con ello, yo sigo optando por el medicamento y como son muy poco nocivos, en algunas ocasiones lo he ocupado, ya sea Gelicart o Genacol, que son medicamentos que tienen colágeno, o los con glucosamina y con sulfato, así que no hay que condenarlos a priori porque no tengan trabajo científico, tienen un efecto beneficioso en un grupo pequeño de pacientes que si resulta bien y se puede seguir utilizando. O sea, pueden probar con eso si el paciente puede pagarlo en realidad, porque no están en el GES y no son baratos tampoco. Muy bien. Bien, antes de ir a las últimas 5 preguntas que se han hecho a través de Blackboard, ¿podríamos darles a ustedes, a Araucanía Sur, la oportunidad para que planteen alguna pregunta si es que tienen? Una duda que yo tengo es si hay alguna experiencia sobre el uso de sulfato de magnesio en el uso del dolor de artrosis. No hay ningún trabajo ni evidencia que yo conozca de uso de magnesio en artrosis o en dolor en general. Las sales de magnesio a veces pueden ser útiles en los calambres, en la patología, en los calambres dolorosos, usándolos con cuidado por un tiempo corto. El magnesio pues tiene un efecto laxativo importante y puede tener también toxicidad en dosis muy altas, que hay que usarlos con moderación. En el caso, yo lo uso cuando hay mucho calambre, por un tiempo corto, 7 a 10 días, pero para el dolor articular o el dolor osteomuscular en general no tengo ninguna evidencia. No. Sí, yo tampoco, no, desconozco. Okay. Pablo Mercado pregunta, opciones de ejercicio cuando no hay opción razonable de kine. Todo lo que sea ejercicios de mantención de rango articular, por ejemplo, bicicleta o algún otro que no provoque impacto sobre las articulaciones. Pero el solo hecho de caminar a niveles de que nos llegue a provocarle un dolor intenso ya fortalece la musculatura o previene la atrofia y le mantiene rango articular. Yo diría que eso es fundamentalmente algo que puede hacer la persona en su casa. Si es que no hay disponible kinesiólogo en realidad. Muy bien. Vamos a abordar ahora una pregunta que plantea Álvaro N. Dice, cuando usamos AINES como alternativa a los pacientes que no responden o responden parcialmente a paracetamol, espérenme un segundito, Álvaro N. O responden parcialmente a paracetamol, ¿lo usamos en dosis fija, permanente? Hay distintas escuelas, tanto para el uso de los medicamentos como el paracetamol, como para los antiinflamatorios. Hay distintas escuelas. Hay escuelas que promueven un uso regular, de tal manera que el paciente esté el mayor tiempo libre de dolor. Y hay otros que lo usan según necesidad, o sea, a demanda. Que el paciente decida cuándo los toma. Cualquiera de las dos alternativas es razonable, siempre y cuando el uso continuo esté bien monitorizado y no exceda las dosis máximas para cada antiinflamatorio y el paciente lo tolere bien. En general, yo personalmente soy partidario en general de las dosis a demanda, que el propio paciente maneje su analgesia en dosis adecuadas, pero que él lo maneje en los rangos aceptables con un límite máximo. El uso continuo de antiinflamatorios en general lo usamos más en las patologías inflamatorias. Al menos nosotros los reumatólogos lo usamos mucho más en artritis, en espondilitis anquilosante y menos en artrosis. ¿Ya? Lo mismo es válido para los analgésicos no antiinflamatorios. Esa es mi opinión personal. No sé si tú tienes alguna... Sí, yo opino lo mismo. Sí, yo manejo más a demanda y recordando que la dosis analgésica... La dosis mínima habitualmente es analgésica y es bajo las dosis
antiinflamatoria. Entonces podemos esos pacientes, por dar un ejemplo, ibuprofeno, comenzar con dosis mínima, bajo quizás rango terapéutico para antiinflamatorio, un ibuprofeno de 800 miligramos al día, que es como la dosis mínima, y ver con eso, y recalcar lo que decía el doctor Alamo, que los pacientes, la respuesta es muy individual. Si un paciente no tenemos buen resultado con ibuprofeno, a lo mejor ese paciente sí responde bastante bien al diclofenaco, y viceversa, o con el naproxeno. Esa es una respuesta muy individual y hay que ir viendo paciente a paciente y tratando con uno o con otro analgésico antiinflamatorio. Pero prefiero el manejo a demanda, porque estos pacientes es una patología crónica, pero tienen semanas buenas, entre comillas, y semanas malas. Entonces uno le dice al paciente que a demanda, o sea, el ibuprofeno o el diclofenaco, si es que no anduvo bien con paracetamol, lo ocupen en las semanas malas, entre comillas, que tienen más molestias, y para tener periodos sin efecto antiinflamatorio, tratando de proteger la función renal principalmente y gastroduodenal. Sí, tal vez la excepción para mí sería el paciente, como dije al principio, que tiene dolor crónico. El paciente que tiene dolor crónico permanente es un paciente especial y distinto. En ese paciente probablemente uno va a usar una terapia analgésica más continua. Como dije en la primera pregunta, y ahí va a asociar otros medicamentos que son más para el dolor crónico, la amitriptilina, la pregabalina, la duloxetina, entre otros, ¿te fijas? Pero para el paciente con artrosis de rodilla o cadera, uni o bilateral, que tiene dolor, que dice el doctor Campos, en general no es continuo, es preferible, para mi gusto, usar el de demanda. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿en qué momento derivamos para evaluación tito-quirúrgico? Ya, buena pregunta y no es fácil la respuesta, pero según lo que nos dice la guía, según las escalas de nivel funcional o de compromiso de la actividad de la vida diaria, ojalá aplicar las escalas, pero el paciente que ha pasado por todos los niveles de analgesia, paracetamol, dipirona, antiinflamatorios, opioides, tramadol asociado a paracetamol, y ese paciente que continuamente tiene dolor y tiene un dolor que dificulta mucho la actividad de la vida diaria, es difícil medirlo en forma subjetiva, pero ese es el paciente que hay que derivar y probablemente es el paciente que va a necesitar cirugía. Si a pesar de todo el tratamiento médico que consideramos bien hecho, hizo kinesioterapia, le hicieron educación y sigue con dolor y eso interfiere con sus actividades de la vida diaria, es el paciente que hay que derivar. No hay como una receta de cocina así objetivamente, porque hay muchas tablas, muchos de estos esquemas, pero cada persona tiene su actividad de vida diaria distinta a los demás. Entonces, pero si hay una interferencia diaria que se mantiene todos los días durante 2 o 3 meses, ese es el paciente que tienen que derivar y lo más probable es que ese sea candidato a cirugía, independiente que la artrosis radiológica sea muy avanzada o moderada del punto de vista solo radiológico. Pablo Mercado plantea, hay parche león con capsaicina por Ciaca. Hasta ahora es la única manera de indicar lo que he visto. No conozco esa presentación en parche. Yo conozco la presentación de capsaicina que viene en crema, que hay una sola en Chile, una sola marca, que viene en 2 concentraciones. Habitualmente usamos la concentración más pequeña. La marca comercial es Presic. Esa se usa en crema, se coloca una cantidad como la habitual en la zona afectada y se hace entonces un masaje en la zona afectada. La capsaicina es un potente liberador de sustancia P y actúa en la fibra nerviosa, depletando sustancia P y por esa vía produce el efecto analgésico. La capsaicina es la que produce el efecto de picor en el ají. Y si bien tiene ese efecto analgésico, tiene el problema de la irritación de la piel y de las mucosas, especialmente si el paciente no tiene cuidado de lavarse las manos después de usarla, para evitar el contacto con la boca, la nariz, los ojos, por ejemplo, con sus propias manos. Entonces hay que decirle que tenga ese cuidado. Lo segundo es que la capsaicina hay que usarla en forma regular. Al principio no produce tanto beneficio como después de un par de días.
¿ya? Usándolo 3 veces al día o 4 veces al día, por 3 a 4 días ya se empieza a ver el efecto, a sentir el efecto analgésico. Y después se mantiene por todo el tiempo que el paciente lo necesite, ¿no? Por lo tanto, el efecto tiene tiempo en producirse porque se requiere la liberación de esta sustancia P y que en fin el producto actúe en propiedad. No puede usarse, por supuesto, si hay irritación de la piel. Eso es una limitante. Y en la zona donde se va colocando tiene que irse rotando para evitar justamente también una irritación demasiado importante. Y los trabajos con capsaicina muestran que es efectivo. Respecto de otras terapias en parche, con las que tenemos más experiencia con la terapia de parches de opiáceos, de morfina, fentanilo o equivalentes a la morfina. El problema de estos parches es que se usan para el dolor crónico. Son bastante buenos en el paciente mayor que tiene dolor crónico, que no tiene buena tolerancia oral. Los parches con morfina o con fentanilo son bastante buenos, hay que usarlos con cuidado. Tienen los mismos efectos sistémicos como constipación, pero pueden ser muy útiles para evitar la vía oral y tener un efecto más continuo. El parche de morfina se usa en dosis que puede ser muy chiquitita, 1/4 o medio parche cada 3 días. Y eso puede ser suficiente por un efecto analgésico bastante potente. Pero insisto, esto es para el dolor crónico. Hay algunos antiinflamatorios no esteroidales que vienen en parche y el efecto es el mismo que los antiinflamatorios en gel. Desgraciadamente son mucho más caros porque la presentación farmacéutica del parche requiere cierta complejidad y eso tiene un costo mayor desde el punto de vista de la industria farmacéutica, así que el parche es un poco más caro. El gel, en cambio, es bastante más económico y está disponible en todas partes. El parche me refiero de antiinflamatorio. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué experiencia tienen ustedes con la famosa neurobionta y la creencia de los adultos mayores, sobre todo de calmar los dolores óseos? Y si realmente apoya, y si es así, ¿cuándo indicarla? No hay ninguna evidencia científica que eso sea útil para los dolores de lo que estamos hablando ahora, articulares, cartílago, artrosis de cadera o rodilla. Pero hay un efecto placebo que reconozco, yo lo he usado, sí, y en algunos pacientes, pero analgésico, para mi gusto, algo solamente de efecto placebo. Sí, hay una suplementación que cada vez hay más datos que pudiera ser útil en los pacientes mayores, especialmente en las zonas australes de poca exposición al sol, y que es la vitamina D. La vitamina D no tiene efecto analgésico, pero tiene un efecto, al parecer, sobre la fuerza muscular y sobre el bienestar, aparte de estar indicada en los pacientes que tienen osteoporosis. Por lo tanto, suplementar con vitamina D en dosis de 800 unidades diarias es algo que es bastante barato, es bastante seguro y puede ser muy útil para los adultos mayores, especialmente en las zonas de poca exposición al sol o para los pacientes que no hacen muchos ejercicios, los pacientes que están más bien dentro de las casas, dentro de los servicios asistenciales, dentro de los hogares, puede ayudar mucho un poco de vitamina D. Se ha demostrado, por ejemplo, que disminuye las caídas por mejoramiento de la fuerza muscular. Entonces, eso, si bien no está totalmente demostrado, es algo que se está hoy día sugiriendo como posible. Muy bien. Y nuestra última pregunta, que ha llegado a través del sistema Blackboard, la plantea Rodrigo Javier Castro, dice, cuando ya no obedece ninguno de estos fármacos y a pesar de la crisis, conducta a tomar se deriva, ¿qué se hace con mayores de 60 años? Ese paciente se deriva, si tiene radiológicamente una artrosis de cadera, un paciente candidato a cirugía, ya sea de prótesis de rodilla o de cadera. Y bueno, lamentablemente el GES es para los pacientes, el tratamiento quirúrgico es para los pacientes de mayor de 65 años en cadera. En cadera, los que tienen menor edad que eso, y si tiene indicación quirúrgica, hay un problema ahí de tiempos de atención, pero estrictamente hablando de un paciente que tiene indicación quirúrgica y hay que derivarlo al especialista, al traumatólogo especialista, ya sea en cadera o en rodilla. Sí, tal vez unas palabras respecto a una situación intermedia entre el tratamiento oral y la cirugía es la terapia intraarticular con esteroides de depósito.
¿ya? Esta puede ser bastante útil, especialmente en las crisis episódicas de mayor inflamación, de mayor efusión en la sinovial. A veces nosotros usamos infiltración intraarticular con estos corticoides en algunos pacientes y uno puede a veces limitar el dolor y a veces puede postergar la cirugía por un tiempo, especialmente en la rodilla me refiero, en la rodilla. Ahora, la punción articular de esteroides requiere tener cierta experiencia, cierta expertise. Si ustedes la tienen disponible en su nivel, lo pueden hacer. En general, el esteroide de depósito es bastante seguro, no tiene grandes efectos adversos. Se coloca una inyección intraarticular no más de una vez al mes y hasta por 3 veces, y después suspender y parar. No son deleterios para el cartílago en dosis prudente, así que es alguna terapia intermedia, por así decirlo. La suplementación de la rodilla con ácido hialurónico en general es de resorte del especialista. En ese caso es mejor derivarlo al traumatólogo, al reumatólogo para usarlo. El problema de estos productos es que son caros y que su uso también es discutible, pero también se pueden usar como una situación intermedia en los pacientes con artrosis leve a moderada de rodilla. Muy bien, y para abordar nuestra última pregunta, les dejamos a ustedes, a la Ocanía Sur, espacio como para sus inquietudes. No, casos no, pero yo creo que sí. Mi pregunta o sugerencia es, ¿por qué la guía no de artrosis, o sea, no considera los ejercicios como una parte obligatoria dentro de lo que es el tratamiento de la artrosis, de manera de que las personas mayores pudieran fortalecer sus músculos y no llenarlos tanto de fármacos, o sea, no esperar estar llenándolos de tramadol, de gabapentina y de todo eso, y tal vez partir antes cuando la artrosis es leve, de que la gente no llegue a instancias mayores y tener en la atención primaria, por ejemplo, armar grupos de ejercicios con la gente, no sé, a partir de los 60 años. ¿Nunca se ha considerado eso como parte de la guía, que el ejercicio sea obligatorio en artrosis? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, 100%. No sé por qué razón nos han incorporado. Me imagino que hay temas que tienen que ver con costo, hay temas que tienen que ver a lo mejor con la limitación de algunos servicios, ¿te fijas? Porque esto es lo que está garantizado. Pero eso no significa que si en el área local ustedes disponen de ese recurso, lo utilicen, por supuesto, porque está recomendada. No está garantizada, pero está recomendada. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y fue algo que comentamos al principio, ¿te acuerdas? De la importancia del ejercicio y de las actividades socioculturales, por así decirlas, comunitarias. Sí. Claro, porque yo me imagino que si toda nuestra gente mayor practicara yoga, pilates y todo eso, no tendríamos tanta gente tomando fármacos y ni con prótesis de cadera, ni nada de eso, pero el problema es ese, la implementación. Yo creo que es ese. De acuerdo, pero sí la guía enfatiza la importancia que está demostrado del ejercicio. El ejercicio, eso está más que demostrado, lo mismo que la baja de peso. Pero claro, la implementación, la obligatoriedad y el acceso en los consultorios a kinesiólogos y programas de este tipo, ahí está el problema. Pero está más que claro que es algo que sirve, y mucho. Y si es en grupo, increíble cómo mejora el resultado y bajar los niveles de dolor de los pacientes. Claro, yo creo que ahí a nivel local es muy importante la comunicación de las autoridades de salud, o sea, ustedes, con su municipio, porque muchas veces los municipios son los que organizan estas actividades, ¿no es cierto?, de ejercicio en grupos, y tienen financiamiento para ello muchas veces. Por lo menos aquí en Santiago hay varias municipalidades que tienen esos programas y ayudan bastante. Y uno tiene que, como médico de su paciente, decirle, mire, haga ejercicio, hágalo usted donde sea más fácil, o en su casa, o mejor si puede en algún grupo de la municipalidad u otro, vaya, motivarlo. Yo creo que eso es una labor que también hay que hacerla en la consulta. Junto con prescribir hay que insistir. Yo por lo menos a todos mis pacientes digo, vayan a hacer ejercicio. Y cada uno lo va a ir haciendo de acuerdo a sus motivaciones, a su disponibilidad, etcétera, ¿te fijas? Pero hay que insistir, yo estoy de acuerdo contigo.
Muy bien, gracias a Araucanía Sur, y aprovechemos que nos ha llegado una última pregunta. Sí, claro. la hace Rocío Luna. Ella plantea: ¿validan infiltrar rodilla en APS? Esto debido a demora de respuesta del IC del nivel secundario. Habemos algunos médicos de familia que tenemos esta experticia. Yo creo que si tiene la expertise absolutamente validado, con las precauciones que el doctor Álamo nos dijo a continuación, o sea, hace un rato atrás, una infiltración, esperar al otro mes puede ser otra infiltración, repetirla si los síntomas no remiten, pero no repetirlo por más de 3 veces, totalmente validado en la atención primaria. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que primero hay que actuar en conciencia. Si uno cree tener la expertise suficiente para ayudar y no hacer daño, bienvenido. Yo creo que desde ese punto de vista ustedes tienen la autoridad y su propia responsabilidad los tiene que hacer decidir si están capacitados o no para ello. El infiltrar una rodilla en realidad no es difícil, especialmente cuando está con un poco de líquido, con un poco de fusión. Inyectar un corticoide tampoco es riesgoso, en general no produce grandes problemas. Si por casualidad no llegan a estar dentro de la articulación, que es lo que puede ocurrir, el corticoide en los tejidos tampoco va a hacer gran daño. A diferencia de, por ejemplo, la viscosuplementación, que si no queda intraarticular puede causar muchos problemas. Así que yo soy partidario que si tienen ustedes la capacidad en el nivel que les corresponde, que la usen. Eso va a aliviar al nivel secundario también. Sí, yo recalco que ojalá lo usen en pacientes en rodilla, en pacientes con la inflamación, con el periodo inflamatorio. Si es solo por dolor, entre comillas, un dolor, una rodilla seca, sin gran derrame articular, solo como analgésico y para el dolor no va a ser tan útil, pero es muy útil si en los pacientes que están con su crisis de derrame articular, de sinovitis, y además es más fácil porque habiendo aumento de líquido articular, la punción se hace mucho más fácil. Muy bien, bueno, no nos queda más que agradecer al doctor Álamo, al doctor Campos por su interesante exposición, ¿verdad? Agradecer al Servicio de la Araucanía Sur por su presencia y también a todos los médicos que se han conectado a través del sistema de Blackboard. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada y va a estar disponible también en nuestra página web www.reunionesclinicas.cl para que ustedes nos puedan ayudar en la difusión con sus colegas que no han podido asistir a esta reunión. Que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, gracias. Suerte.